Ya está grabando. Bienvenidos a Máquina de Experiencias. Yo soy Lorena García y estoy como siempre con Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parezca interesante y Álvaro de igual manera me contará algo que también le parezca interesante. Y además hoy nuevamente tenemos invitada que también ha preparado su propio tema. Está con nosotros Michelle Ceja. Ella es psicóloga y no sé exactamente qué nos va a contar, pero sé que va a ser un tema con el que creo que algunos se van a identificar. Esperemos que no mucho, pero ya veremos por qué. Pues para comenzar, por mi parte, hoy os quiero hablar de las mentiras. Creo que cuando nos preguntamos si mentir es malo, si algunas mentiras son aceptables, hasta cierto punto la respuesta parece obvia. Es decir, me aventuro a suponer que casi todos diríamos que no en todas las situaciones está mal mentir, e incluso que hay situaciones, quizá peculiares, en las que mentir sería lo mejor. Y que hay mentiras que son aceptables porque son mentiras piadosas o porque realmente no tienen ningún efecto negativo ni en nosotros ni en otras personas. Incluso, a lo mejor uno podría defender que las mentiras hacen posible una convivencia civilizada con otras personas, que es una manera de evitar conflictos innecesarios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si todos fuéramos absolutamente honestos cuando nos hacen una invitación y respondiéramos, no, es que me da pereza estar contigo, o la verdad prefiero pasarme el día en mi casa viendo Netflix, ¿no? En lugar de ir a tu graduación. Pero esa postura de la mentira beneficiosa para para la sociedad, perdón, es defendible hasta cierto punto, ¿no? A veces nos encontramos con personas que mienten mucho, aun cuando aparentemente no hay ningún propósito. Es decir, cuando las mentiras llegan a un nivel excesivo, entonces comienzan a considerarse un síntoma de que algo no anda bien con esa persona, comenzamos a hablar de mentirosos patológicos o compulsivos y a sospechar que hay alguna razón inusual por la que esa persona tiene ese comportamiento. Pues justo esta semana leí un libro de Sam Harris, un neurocientífico y filósofo que ya hemos mencionado varias veces en este podcast, que se llama Mentir, y que es un pequeño ensayo a modo de análisis conceptual acerca de qué es una mentira, en qué se diferencia del engaño, por qué podríamos pensar que mentir es malo o por qué podríamos pensar que es aceptable en ciertas circunstancias. Y también el por qué él está convencido de que aún las mentiras más nimias deterioran las relaciones y la confianza en otras personas. Entonces, él comienza diciéndonos, para empezar, eh, nos hace preguntarnos qué entendemos por mentira. Así de primeras podríamos decir que una mentira es decir lo contrario a la verdad, o lo contrario a los hechos, ¿no? Pero no es así de simple. O sea, hay algo más en el decir palabras contrarias a los hechos para ser un mentiroso, ¿no? Y es la intención de engañar a los demás. En este sentido, las mentiras serían engaños, es decir, lo que buscamos es confundir intencionadamente a otra persona sabiendo que lo que quieren es una respuesta honesta, pero en el caso de los engaños, él dice, no todos los engaños son mentiras. Constantemente la gente nos pregunta, ¿cómo estás? Y respondemos que bien, aun cuando no sea así, porque entendemos que la pregunta es un mero saludo, que a muchas de esas personas realmente no les interesa ni esperan que respondamos con sinceridad. Es una especie de engaño, ¿no? Hacemos parecer que todo está bien, pero no es exactamente así. Pero tampoco es mentir en términos de tener la intención de hacerle creer a alguien algo que no es de esa manera, ¿no? No juzgaríamos a una persona de mentirosa o de ser poco confiable porque cuando la saludamos nos dijo que estaba bien y en realidad se estaba divorciando, ¿no? Pero también es verdad que con los engaños a veces, o sea, a veces se puede engañar diciendo la verdad. Por ejemplo, cuando sabemos que al hacernos una pregunta, la intención de una persona es saber si una cosa ha ocurrido, pero no se lo queremos decir y omitimos ciertas cosas. Imagínate que le pones los cuernos a tu pareja y te pregunta, ¿dónde estuviste? Y tú le respondes, en casa de un amigo.
Y sí, es cierto que fuiste a casa de un amigo, pero luego te fuiste a casa de tu otra pareja, ¿no? Estás diciendo la verdad, pero a la vez estás mintiendo en el sentido de estar intencionadamente manipulando la creencia de esa otra persona para evitar que se dé cuenta de una realidad, ¿no? Y además, cuanto más relevante es ver la realidad o ver esa realidad para esa persona, más trascendental es la mentira. O sea, si del hecho de saber que le has puesto los cuernos depende la decisión de tu pareja de quizá cambiar totalmente la vida que ha hecho contigo, pues la mentira se vuelve muy grave. Es decir, las mentiras interfieren con la manera en la manera en la que percibimos la realidad y esto resulta muy amenazante, perdón. Y creo que eso es gran parte de por qué tenemos estas intuiciones fuertes hacia las mentiras, de que en general son algo malo, ¿no? Me acuerdo de el relato de Pequeño Robot Perdido de Isaac Asimov, y en este relato, la robopsicóloga Susan Calvin, que es un personaje muy icónico de los relatos de Asimov, se da cuenta de que hay un robot que está mintiendo deliberadamente a los humanos para esconderse y últimamente huir. Y esto resulta, en todo el relato te lo presentan como algo terrorífico, ¿no? Saber que ese robot ha sido capaz de mentir para beneficiarse él. Y tan malo es que ella en todo el relato lo que intenta es encontrarlo y destruirlo. Y bueno, también en este caso, pues hay más cosas implicadas, ¿no? Si este robot ya es capaz de mentirle a los humanos, pues ¿qué más podría hacer para beneficiarse, ¿no? ¿Qué más daño podría hacer? Pero volviendo al concepto de la mentira, otra pregunta interesante es ¿por qué mentimos? Los investigadores piensan que es por una variedad de razones, para, por ejemplo, para no sentirnos avergonzados, para exagerar o disimular algo, para evitar el conflicto. Em, es interesante que, por ejemplo, le enseñamos a los niños a no mentir, aunque es poco realista intentar educar a alguien de manera que aprenda que no hay que mentir nunca, y además cuando nosotros sí les mentimos, pero y es interesante porque irónicamente sería a lo mejor una buena señal que los niños comiencen a mentir porque significa que están desarrollando ciertas habilidades cognitivas que ahora les permiten maquinar mentiras, que están adquiriendo una teoría de la mente, están siendo capaces de reconocer que en otros, que en los otros hay creencias, intenciones, deseos, conocimientos que son o pueden ser distintos a los suyos propios. Pero claro, nosotros no pensamos en eso, ¿no? No celebramos que haya aprendido a mentir, sino más bien, entre otras cosas, quizá más bien nos preocupa el hecho de que aprendan que mentir no tiene nada de malo. Y nuevamente creo que es porque tenemos intuiciones muy fuertes hacia las mentiras y estas intuiciones nos dicen que en general mentir trae consecuencias indeseables. Pero curiosamente, también creo que parte de estas intuiciones es que hay excepciones en las que mentir no es malo, no causa ningún daño. Y Sam Harris lo que hace en su ensayo es apelar un poco a que tenemos la percepción de que en general somos muy honestos y que esas situaciones excepcionales en las que mentimos son de verdad excepcionales, cuando en realidad mentimos muchísimo. Y aunque parezca que no, porque son mentiras piadosas, él defiende que sí afectan las relaciones que tenemos con otras personas, por más nimias que sean, ¿no? Se han hecho algunos estudios, hay uno que el mismo Sam Harris cita en su libro, en el que los participantes admitieron por lo menos decir una mentira al día. Había gente que admitía decir dos, tres, pero por lo menos todos admitían decir una mentira al día y también confesaron, perdón, o dijeron considerar que sus mentiras no eran nada serio y que no se preocupaban de las consecuencias negativas que pudieran tener. Pues en este mismo estudio se encontró que las interacciones sociales en las que la gente era honesta se reportaban más frecuentemente como interacciones agradables en las que sentían que habían intimado con esa persona que en las interacciones en las que se habían dicho mentiras. Y otra cosa que se vio en estos estudios es que
Le mentimos más a nuestra familia y amigos, por supuesto nuestras parejas son parte de ese conjunto, que a personas con las que no tenemos relación tan cercana y además que al parecer mentimos más hablando cara a cara que por mensaje de texto. Ojo para los que piensan que es mejor hablar las cosas a la cara porque así es menos probable que te mientan, ¿no? O así la gente va a ser más honesta. Entonces, recopilando un poco, tenemos intuiciones acerca de las mentiras, que en general traen consecuencias indeseables, pero que hay excepciones y mentiras piadosas que no generan consecuencias indeseables y ni negativas para nadie, ¿no? Pero los estudios y la tesis que propone Sam Harris desafían estas intuiciones, haciéndonos ver que parece haber una relación entre nuestro hábito de decir mentiras piadosas y un deterioro en la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Sam Harris da varios ejemplos de mentiras que nos parecen nimias y de cómo pueden afectar estas mentiras a nuestras relaciones, aunque nosotros pensemos que no. Por ejemplo, me acuerdo de una situación que cuenta en la que una mujer escucha a una amiga suya mentirle a otra persona por teléfono y aunque la mentira no haya sido directamente hacia ella, eh, ha sido testigo de lo fácil que le resulta mentir a su amiga, incluso para la cosa más nimia. Y esta es una situación con la que yo creo que todos nos podemos identificar e incluso podemos recordar cuando nosotros lo hemos hecho, haberle mentido a una persona en presencia de un amigo de una cosa que parecía una tontería y no tener vergüenza alguna ni reparar en que eso nos pone como personas menos confiables de lo que nuestros amigos creían antes de ver lo fácil que nos es mentirle a otro, ¿no? O sea que en ese sentido sería un error pensar o imaginarnos al mentiroso como alguien vil o sin empatía por los demás, porque todos mentimos, todos somos ese mentiroso, y la verdad es que probablemente la mayoría de las veces creemos que no causamos ningún daño con nuestras mentiras. Pero la cosa es que quizá si analizamos nuestras mentiras desde el punto de vista de aquellos a quienes les mentimos, nos daríamos cuenta de que nosotros mismos nos sentiríamos traicionados si nos dijeran lo que nosotros le decimos a otras personas, ¿no? O nosotros mismos nos sentiríamos incómodos de ver a alguien contarle la mentira a otra persona que nosotros le hemos contado a alguien, ¿no? Y ya para cerrar con este tema, leer este ensayo que les estaba comentando me hizo reflexionar un poco en por qué mentimos tanto a nivel cotidiano. Es decir, me refiero a cosas como cuando cancelamos planes y ponemos un pretexto, cuando le decimos que no a alguien que nos ha invitado a algún evento, cuando un amigo nos pide una crítica constructiva de algo que ha hecho y evitamos decirle las cosas que no nos gustaron. Y personalmente pienso que quizá el problema es que ser honesto, por un lado, puede requerir mayor asertividad, cosa que yo creo que uno tiene que desarrollar y no a todo el mundo se le da igual de bien. Y además que quizá ser honesto, cuando uno es honesto, a veces es más difícil predecir la reacción de la otra persona que cuando mentimos. Y tenemos que tomar ese riesgo, ¿no? Si Álvaro me comparte un ensayo filosófico que escribió y yo resalto todo lo positivo, pero decido deliberadamente no decirle las partes que me parecen que no tiene razón, pues es muy fácil para mí predecir que estará contento con lo que le he dicho y que todo va a seguir armoniosamente entre nosotros, ¿no? En cambio, si soy totalmente honesta y le digo las cosas negativas, no siempre puedo saber qué esperar de esa persona y tendré que arriesgarme a que lo tome bien, a que igual y se enfade, a que igual y no me vuelva a compartir nada. Pero precisamente por esto me gusta la propuesta de Sam Harris en este ensayo muy cortito y me parece interesante reflexionar sobre un tema tan cotidiano, ¿no? Que nos toca a todos, porque creo que mis intuiciones sobre las mentiras piadosas son las intuiciones de mucha gente, o sea, que este tipo de mentiras no hacen ningún daño y me parece interesante que hay estudios que parecen demostrar que en realidad, por más pequeñas que sean,
sí que deterioran nuestras relaciones con otras personas, incluso si esas personas son testigo y no que nosotros les mintamos directamente. Y, y que nos quitan la oportunidad de estrechar lazos a través de la honestidad. Y que si esas personas se dan cuenta de que nos es fácil mentir para quedar bien, pues a lo mejor ya no van a confiar en nosotros o van a dudar de si alguna vez les hemos mentido a ellos, si los apreciamos de verdad, si el día que halagamos su trabajo lo hicimos de verdad. Ahora, ¿significa todo esto que deberíamos decir la verdad siempre? No necesariamente. De hecho, no. Creo que la respuesta es simplemente no. Creo que pocos filósofos hoy en día sostendrían lo mismo que Kant, de decir que es inmoral en todos los casos, cosa que más que un argumento es un precepto religioso. Pero más bien creo que en este ensayo sobre las mentiras, Sam Harris em, intenta transmitirnos o hacernos ver que justificar una mentira es más difícil de lo que creemos y que mentimos demasiado, o sea, mentimos como si fuera fácil justificar decir esa mentira. Y en realidad para muchas situaciones en las que mentimos no hay una buena justificación y sí que estamos haciendo un daño, aunque no lo parezca, ¿no? Estamos deteriorando las relaciones que tenemos con otras personas. Em, no sé, ¿qué opinan? ¿Se les ocurre alguna vez en la que alguien les dijo una mentira piadosa y que afectó la relación que tenían con esa persona? ¿Que presenciaron a alguien mentir? Creo que, bueno, con lo que menciona acerca de Kant, es lo primero que se me ocurre, ¿no? En un ejemplo religioso, perdón, filosófico de alguien hablando exactamente del concepto de mentir. En el caso de Kant, el imperativo categórico, pues es clarísimo. No mentir bajo ninguna circunstancia, ¿no? Aunque el mentir implique que salves a personas de ser asesinadas, por ejemplo, ¿no? En un experimento mental. Pero creo que a partir de la información que nos das, que me resulta interesante, esto de uno le miente más a las personas cercanas, ¿no? A la pareja, a los amigos, y miente más cara a cara que por texto, por ejemplo. Y es que creo que hay ciertos mecanismos cognitivos como la empatía, que quizá aquí juegan un factor importante, porque el hecho de que alguien nos sea empático, el hecho de tener empatía por ciertas personas, por cierto grupo, quizá nos orillan a mentirle, ¿no? A no decirle la verdad. Oye, el caso del trabajo, ¿no? Del ensayo filosófico. No, pues está bien chido tu ensayo, la verdad, ¿no? Qué bien lo escribiste. Aunque en realidad pues es una basura, está todo mal escrito, las referencias están mal, uno no sabe usar el APA, pero en vez de herir los sentimientos porque piensas que la persona no lo va a tomar a bien, pues nada más resaltas lo bueno. Y, y creo que estos mecanismos de empatía o no saber cómo va a reaccionar esa persona, como ya bien lo mencionaste, es también algo de lo que desarrolla esas mentiras pequeñas que a la larga sí pueden deteriorar o desarrollar un problema mucho más grande, ¿no? Se me ocurre. Otra cosa es que esto ya no tiene tanto que ver con si es bueno, si es malo, beneficioso y tal. Otra cosa es que hay que ser habilidoso para mentir, ¿no? Y para Exacto. acordarte de la mentira que has dicho, quizá durante años, Ay, y a sí, lo mejor para maquinar otras mentiras, para que nadie se dé cuenta de la primera, ¿no? De la original. exacto. Y hay gente que luego dices, oye, qué habilidad para mentir, ¿no? Y qué facilidad para ser convincente. Porque, porque digo, hay personas que quizás seamos bien torpes para mentir, incluso mentiras pequeñas. Y dices, ay, esto que dije es una mentira, sí es cierto, ¿no? Por cualquier cosa, una cita que no ibas a llegar a tiempo y no llegaste a tiempo porque te hiciste tonto solamente o algo y, ay, me ocurrió tal cosa, ¿no? Y posteriormente resulta, sale a la luz eso y, resulta tu mentira, ¿no? Pero hay gente muy convincente y estructura sus mentiras a tal manera que la amalgama con su vida cotidiana. Ya creo que es un nivel patológico eso también. O que crean sus mentiras, ¿no? Puede ser. Eh, si os parece bien, cedo la palabra a Michelle.
Que ahora que has mencionado la palabra patológico, que creo que va a conectar muy bien. Sí, Hola, sí, precisamente fue donde dije, es que hay muchos de las cosas que estaba diciendo Lorena que conectan, hasta hice ahí por aquí una notita, con el tema que les quería traer y también conectando con sus podcasts anteriores, por ejemplo, la parte de la memoria, cuando también la memoria es engañosa y a veces la mentira es porque la misma memoria te traiciona y terminas no conectando tu realidad de la manera adecuada. Y precisamente el tema que les quería traer hoy está muy relacionado con lo que es la personalidad a grandes rasgos y qué papeles juegan la realidad, la fantasía, el caos en este desarrollo de nuestra personalidad y el cómo todos estos factores, ahora sí que mezclados, nos dan esa combinación perfecta para sentirnos atraídos hacia pues una determinada persona con un determinado perfil de personalidad. Entonces, uno cuando, pues yo que estudié psicología, pues a nosotros nos atiborraron de materias sobre el desarrollo de la personalidad, teorías de la personalidad, toda la psicopatología de la personalidad. Cuando veíamos ahora sí que cada materia de cada ola de la psicología, desde el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, cada exponente principal de todas esas olas de la psicología aportaba sus propias teorías y sus propuestas de cómo tú como tu ser humano desde chiquitito, desde recién nacido, vas desarrollando tu personalidad. Por ejemplo, la mayoría podía coincidir en algo básico como de, a ver, qué se necesita, ¿no? De qué se compone tu personalidad y coincidíamos, bueno, tienes lo que es el carácter y tienes lo que es el temperamento, que es también son términos que a veces utilizamos incorrectamente en el día a día, pero en psicología lo que es tu temperamento es básicamente toda aquella carga genética, todo aquello innato de tu personalidad, algo con lo que básicamente tú ya naciste, ese pedacito de tu personalidad con el que ya llegaste al mundo, se le conoce como temperamento. Y lo que es el carácter, por otro lado, esa es la parte que ahora sí nos complementa como seres sociales, donde tu geografía, en la época en la que naciste, tu entorno económico, ahora sí que todo lo cual impacta en tu desarrollo a lo largo de tu vida, va formando, modificando y moldeando tu carácter a lo largo de tu vida. ¿Cómo se hace ese carácter? ¿Cómo se moldea, mejor dicho, ese carácter? Ahora sí que podemos entrar en materia de diferentes ponentes. Nos vamos ahora sí como que al muy polémico padre de la psicología, de la primera hora de la psicología, nos vamos a Freud, El ¿no? favorito de Álvaro. El favorito de Álvaro, precisamente, cuando le sí. comentaba a Lorena dije, voy a hablar del tema y voy a tocar ciertos temas que a Álvaro le va a resultar así como Bueno, que prepare la pluma roja para poner los temas. Pero básicamente Freud fue muy simple en su propuesta, y bueno, no simple, sino su estructura fue simple a la hora de exponer su teoría del desarrollo, que fue para él desarrollo psicosexual, básicamente. Y él decía, tenemos tres estructuras base por la cual nosotros nos regimos nuestro comportamiento y nuestra personalidad y propone lo que es el ello, toda esa parte más primitiva, la que se rige por ese principio del placer, es yo simplemente quiero satisfacer todas tus necesidades como persona, ¿no? Entonces, tienes a ese ello que todo, si tiene hambre, come, si tiene sueño, duerme, si quiere tener relaciones sexuales, va y tiene relaciones sexuales. No le interesa más que satisfacer sus necesidades. Pero dice, esto no puede quedarse así, a pesar de que si lo ves como una pirámide, tiene una gran base en cuanto a todo lo que cubre el ello, tienes al yo. Y el yo es esa parte consciente que dice, ok, ello, te voy a complacer, voy a cumplir todos tus caprichos, pero debe haber un motivo y debe haber una razón para ello. Yo la tengo que justificar de una manera, pues, pensante, decente, consciente, ¿no? Y luego encima de eso, en la puntita de la pirámide, nos presenta al super yo,
que alguna maestra nos llegó a decir, bueno, es como la punta del faro, el ojo que observa todo y el que te dice, ok, sí, ello vas a darle, te van a dar todo, el yo te va a complacer, pero más allá de que deba tener una razón, debe haber también un principio moral, entra la ética y toda esa parte un poquito más pensante que desarrollan los seres humanos, ¿no? Entonces, te llega una determinada situación y entonces estas tres estructuras básicas que propone Freud deciden cómo vas a funcionar, ¿no? Pero no es como que lleguen y funcionen de la nada. Tienes que, aparte de tener que poner de acuerdo estas tres estructuras, tienes que pasar por etapas, ¿no? Entonces tienes tu etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, etc. Entonces, Freud dice que conforme naces, que empiezas con tu etapa oral, tienes tú que superar ciertos hitos en esa etapa y superarlos de una manera sana o de manera positiva para que entonces pueda pasar a tu siguiente etapa y entonces pasarla de manera no patológica para que no desarrolles algún problema o alguna patología o, como él lo decía, alguna fijación. Entonces de ahí conocemos, es que tiene una fijación oral, ¿no? Entonces, si tú no desarrollaste tu etapa oral de una manera, no la superaste correctamente, desarrollas una fijación en tu etapa oral y entonces él explica que entonces como adulto tú vas a ser una persona que bajo ciertas necesidades las vas a buscar satisfacer de manera oral, fumando, tomando, hablando excesivamente, todo por medio de la parte oral. Y así Freud dice, así se desarrolla la personalidad y si lo haces bien, no desarrollas una fijación y si lo haces mal, desarrollas una fijación en esa etapa, ¿no? Relacionada a tu etapa psicosexual. La parte de la fantasía, que es lo que les comentaba, es aquí me gusta tomar, por ejemplo, cómo ciertas personas logran ejemplificar este tipo de teorías de una manera más digerible para los que pues, después se nos hace súper pesado leer teorías psicoanalíticas o que no nos cuadran. Pero la verdad es que las teorías psicoanalíticas son muy bonitas. La verdad es que en cuestión si los tomas incluso como lectura de tu día a día, la verdad es que es padrísimo, aunque no la vayas a aplicar en un ámbito clínico. Pero, por ejemplo, si ustedes han visto Psicosis de Alfred Hitchcock, en Psicosis, Hitchcock, que es casi todas sus películas tienen un toque psicoanalítico súper pesado. La representación de la casa de Bates Motel, de Norman Bates, su casa que es de 3 pisos, ahí es un perfecto ejemplo de todo lo que es esa casa es la estructura mental de Norman Bates, ¿sí? Tiene en el ático el super yo, que es la figura de la madre súper rígida, moral, que lo regaña, que le dice cómo tiene que vivir, pero es esa figura omnipotente para Norman Bates, pero esa vive únicamente en el ático, en la parte de hasta arriba. Su día a día la vive en la sala, en la cocina, en la parte central y en el sótano, que es donde él pues tiene todas sus animales disecados y hace todo lo demás, que no quiero dar tanto spoiler a las películas. Esa es la parte del ello, donde él satisface todas sus necesidades más básicas, ¿no? Entonces, si quieren ver esa película, no la han visto, es buenísima. Y si quieren todavía meterse hasta un más detalle de qué pasó antes, vean la Tú serie de Bates cuéntala, Motel. No, es que tú, es porque tuvieron buenísimo. 50 años para verla y no la vieron, es su culpa. Es su culpa. Sí, no, aparte, Normal Bates, pues él desarrolla sus problemas de disociación de la personalidad y la verdad es que es todo un tema. Yo les recomiendo más bien la serie de Bates Motel, donde hacen como una especie de precuela, donde Vera Farmiga, que es una actriz fabulosa, hace la vez de la mamá de Norman Bates y puedes ver entonces cómo ella va creando hasta ciertas fijaciones y cómo le va implantando ciertos traumas en hitos de su desarrollo súper claves para que él sea una persona funcional, donde no es una persona funcional. Lore, no te escucho. Tu micrófono. Vale, ahora. Perdón por interrumpirte. A mí esta serie me encanta, la serie de Bates Motel, súper recomendada. Y justo ahora que hacías referencia
a la casa de Norma Bates en Psicosis y a la serie de Bates Motel, me acordé que justo en esa serie el personaje de Norma Bates, la madre de Norman, es justamente una mentirosa compulsiva, volviendo a lo de las mentiras, ¿no? Y yo viendo la serie, la conclusión que yo saco sin saber de psicología es que se supone que Norma tuvo una infancia y una adolescencia bastante complicada en la que hubo mucho abuso. Entonces yo supongo que cuando las personas tienen ese trauma de haber vivido relaciones abusivas, quizá, no siempre a lo mejor, pero quizá Norma aprendió a mentir como una manera de a lo mejor evitar que el abuso ocurriera o de escapar al abuso. Y parece en la serie como que luego se vuelve un mecanismo que le cuesta muchísimo cambiar. Aunque supongo que luego, aunque las personas no te hagan nada y demuestren que puedes confiar en ellas, quizá aún así la primera reacción de esas personas que han desarrollado ese mecanismo a través del abuso es mentir, porque ya llevas mucho tiempo alimentando ese comportamiento, ¿no? Y en ese personaje es muy chocante. O sea, yo recuerdo que viendo la serie Norma me caía súper mal. Y yo pensaba, qué persona tan insoportable, es que ¿por qué miente? Si es obvio que está mintiendo, si ya todo el mundo sabe la verdad, ¿por qué se empeña, no? Es obvio que no fue así y además no es como que vayas a hacer una confesión y te vayan a meter a prisión, simplemente estás haciendo una confesión personal, ¿no? Y también me hace pensar en a lo mejor lo complicado que debe ser convivir con una persona así, que por alguna razón ha desarrollado ese comportamiento de mentir patológicamente y no entender ni por qué, ni de dónde viene, ni cómo tratar con ello, ¿no? Pues sí, y de hecho aquí pues complementaría básicamente la teoría de Freud, que es el desarrollo de los mecanismos de defensa. Y precisamente, por ejemplo, tomando el caso de Norma Bates, ella utiliza la mentira como un mecanismo de defensa para ella poder lidiar con una realidad que es muy difícil para ella, que es parte de lo que les quería hablar ahora. Y más allá de que sea tal vez difícil lidiar con una persona del estilo, muchos ponentes de lo que es la parte de la psicopatología te tratan a personas que son como con una personalidad sociópata o ya en más extremo los psicópatas, son personalidades muy atractivas. Muy atractivas. Son personalidades que te llaman la atención, que te resultan súper fuera de lo común. Y a pesar de que a lo mejor tú puedas decir que tedioso, es que no me gustaría, si te fijas, todas las personas que convivían con Norma Bates se sentían muy atraídas hacia ella y es porque son muy llamativas, ¿sí? Se salen de la norma. Hay una estructura base que es como ese funcionamiento básico donde todos tenemos un poquito de funcionamiento según el psicoanálisis, que pues somos un poco histéricos, un poco de este estilo, y dices, es normal, vaya, o es más común, no quiero decir normal. Luego tienes un funcionamiento un poquito, de nivel de funcionamiento un poco más patológico, que dices, los que son un poco más border, Norma Bates es un poquito borderline, donde la personalidad es demasiado, se demuestran demasiado y es muy notorio. Pero más arriba de ellos están todavía los sociópatas, los psicópatas, un nivel de funcionamiento psicopático que son se les dice normópatas. O sea, funcionan como nosotros, los ves como personas normales a pesar de que su psique está, pues ahora sí que tiene un cierto quiebre, pero tú no ves un psicópata en terapia, o sea, porque ellos creen que viven perfectamente normal, que su vida es normal y actúan normal, tienen vidas normales, ¿no? Hay series en Netflix donde me casé con un psicópata y yo no sabía que él era así, yo no sabía que mataba gente. ¿Por qué? Porque actúan perfectamente normal, tienen familia, tienen trabajo y hasta que ocurre algo enteramente significativo es que se dan cuenta. Pero a una borderline que a cada rato dice me voy a suicidar y son súper demostrantes de sus patologías, a esos los identificas fácilmente y son los que suelen caer a terapia. Los de un funcionamiento psicopático más alto no caen a terapia, no lo suelen identificar hasta que ocurre algo pues muy, pues demasiado ya que llegan las noticias, ¿no? Hasta que matan a alguien Hasta que o matan a vaya, ¿no? alguien, ¿no? Sí. O les hacen Sí. una película. Pero bueno, básicamente
desde el punto de vista psicoanalítico, la verdad es que es muy bonito analizar la personalidad porque te ofrece una explicación que tú dices, nada, ¿será? Pero ya cuando lo ves dices, bueno, es que sí tiene un poquito de sentido. Yo me peleo con ciertos términos psicoanalíticos porque a mí me cuesta en lo personal mucho trabajo entenderlo, pero una vez que lo entiendes es como de, tiene mucho sentido, ¿sí? En terapia, honestamente, pues trabajas con lo que le funciona al paciente, no tanto con lo que te dice la teoría, pero desde el psicoanálisis como una base de entender más o menos cómo funciona, sobre todo la patología, es muy bonita. Si te vas a otro extremo ahora sí, que es, por ejemplo, Piaget, es todo un opuesto del psicoanálisis, es todo, pues es la parte conductual, cognitivo-conductual, vaya, conforme se ha ido desarrollando. Y Piaget, él ofrece una teoría del desarrollo completamente diferente a la del psicoanálisis, a la de Freud, a de Anna Freud y de otros exponentes del psicoanálisis, donde basa el desarrollo en el desarrollo de la inteligencia. Entonces, sus estadios de desarrollo de tu personalidad van con la finalidad de desarrollar un proceso cognitivo donde tú digas, alcancé ciertos hitos, pero van relacionados a la inteligencia, ¿no? La permanencia del objeto, el que sepan no sé, que si un vaso es delgadito y alto o ancho y bajito, les cabe la misma cantidad de líquido, o sea, no pueden construir eso, no pueden entender que ese conocimiento es equivalente hasta que construyen ese conocimiento. Entonces, él dice, no necesariamente desarrollas tu personalidad pasando estas etapas psicosexuales, no, tú vas desarrollando un conocimiento y conforme adquieres ese conocimiento y vas adaptándote a un ambiente distinto, pues tú tienes esa capacidad de adaptarte al nuevo ambiente, construir un nuevo conocimiento y moldear tu carácter, que creemos que esa es la parte moldeable, con ese nuevo conocimiento que adquiriste. ¿Sí? Pero es una parte un poquito más consciente, más orientado a la inteligencia y además de que Piaget pues era básicamente un genio, él tuvo algo fabuloso que es la capacidad de estudiar a niñitos en un ambiente controlado para poder hacer todas sus teorías. Ahorita yo lo veo por muchos temas de derechos y otras cosas muy difícil que pues tengamos como psicólogos la capacidad de tener en un laboratorio controlado para hacer todos esos experimentos que hizo Piaget, que obviamente pues no lo sometía a algo extraño, porque aparte experimentó muchísimo con niños de todas las etapas y les ponía todos estos experimentos de desarrollo de inteligencia como sus ratoncitos de laboratorio y con eso él pudo hacer todas esas teorías. Ahorita pues ya no, es muy difícil que eso se permita. A lo mejor en las escuelas, si tienes una cámara GCL donde te permiten observar el proceso, pues sí, pero no, pues no es tal cual un ambiente del día a día donde tú puedas observar cómo va creciendo un niñito desde eh, tener cómo construye sus cubitos y luego cómo descubre que esos cubitos entran en una caja con huequitos y que si es un círculo no va a caber en el cuadrado, ya bueno, entonces tengo que hacer esto. Em, pero, por ejemplo, aquí hablando de lo que es la permanencia del objeto, con las relaciones ocurre un fenómeno, que es como el del peekaboo, el de tonta bebé, que cuando les tapas tú tu cara a los niños, ellos dicen, desapareció, ya no existe y presentan hasta cierto nivel un sufrimiento porque ya no estás. Pero luego les quitas las manos de la cara y se botan de la risa y son súper felices y entra ahí su sistema de recompensa dopaminérgico donde dicen, no, esto es felicidad y ya aquí estás y luego te tapas y es de, ¿dónde están? Y entran en conflicto y desapareciste otra vez y así. Si tú lo traspasas a tus relaciones, por ejemplo, al día a día, pues tienes a tu pareja tóxica y te hace sufrir, pero desaparece de tu vida, te deja por otro, te deja por otra y sufres un montón pero mágicamente los extrañas y reaparece y te acuerdas de lo bonito, de los detalles, de todas esas partes hermosas, y no es porque tú no hayas desarrollado esa permanencia del objeto, no, es ahí tu memoria, te está fallando, te está traicionando, la felicidad te está drogando, y ya lo perdonas y regresas, ¿no? Y por último, donde ahora sí vamos a conectar esta parte de la fantasía, me gustaría hablarles de Carl Jung. Carl Jung fue, pues ahora sí que no quiero decir alumno, discípulo, fue post-Freud y desarrolló teorías psicoanalíticas, pero con un toque ya más humanista sobre el desarrollo de la personalidad.
Y a mí me gusta mucho Jung, y si ustedes quisieran escuchar clases de Jung o de otro amante de Jung, pueden buscar una super mega clase completa de un psicólogo que se llama Jordan Peterson. Tiene en YouTube sus clases, algo en el 2007, exclusivamente habla de la personalidad y toca poquito varios autores, pero a Jung lo cita una infinidad de veces. Y Jung lo que propone son los arquetipos de la personalidad, que son representaciones de lo que él llamaba algo básico, que es el inconsciente colectivo, que es previo a tu consciente o inconsciente propio, que es lo que yo más o menos entiendo como esa parte del temperamento con lo que dice que todo mundo nace. Bueno, todos tenemos esos arquetipos básicos, ¿no? Y Jung, a pesar de que tiene pues un trasfondo de estudios psicoanalíticos, aparte de neurología, él se mete a otras ondas que si no lo lees con a lo mejor con un poquito de apertura, que a mí me costó trabajo, amalgamar todo eso cuesta mucho trabajo porque habla después de psicomagia, habla de arqueología, habla de parapsicología y dices, es que este parapsicología, ¿no? Eventos psicológicos que yo no puedo explicar y luego me hablas de neurología, o sea, no conecto, ¿sí? Pero te pone los arquetipos de la personalidad y dice, bueno, es que imagínate que tienes 12 arquetipos básicos o 12 representaciones básicas. Tienes el héroe, ¿no? Y el héroe busca la verdad y el poder y su motivación es el control y el orden. Y tú dices, ok, pero ¿cómo te imaginas tú, por ejemplo, en las películas al héroe, ¿no? Capitán América y Superman, pues son de mundos distintos, pero los representan muy similares, ¿no? Dos personas con un alto nivel de moral y que tratan de hacer lo correcto y tienen una cuestión patriótica y de lealtad y son los líderes natos, automáticamente ellos son los líderes, ¿no? Y luego vienen otros como el sabio, ¿no? El arquetipo del sabio, pues entonces dime, bueno, yo me imagino a Gandalf, que es el sabio del Señor de los Anillos, pero luego veo a Dumbledore de Harry Potter y digo, bueno, es básicamente la misma persona. O imagino Merlín y dices, es el mismo barbón, cabellos largos, su túnica, incluso a veces el gorrito, que sus frases son muy sabias, usan metáforas, buscan el conocimiento ante todo, ¿sí? Y si te pongo a imaginar a lo mejor el arquetipo del amante, vas a probablemente imaginar una figura femenina, a lo mejor una figura sexual, atractiva, amorosa. Y Jung dice que todos estos arquetipos todos caemos en un arquetipo o en varios arquetipos, pero con alguno más predominante que otro. Y todo con 4 funciones psicológicas básicas, que entre ellas estaban una que comentabas ahorita tú, Lorena, que es el pensar, el sentir, el intuir y el percibir. Entonces, la intuición en este caso juega un rol básico en cómo cada arquetipo se desarrolla en tu personalidad o cómo desarrollas tú cada arquetipo, ¿sí? Y a eso le agrega los términos que conocemos ya hoy en día como la introversión, el extrovertido y el introvertido, ¿no? Esos son términos que acuñó Carl Jung. Entonces dices, bueno, tú puedes ser un introvertido, pero con estas 4 funciones psicológicas básicas vas a ser un introvertido de qué tipo, ¿no? Si eres un introvertido bueno, vas a tener más marcada la parte del pensar, a lo mejor del intuir, pero no tanto de la parte del sentir porque no eres tan expresivo en tus emociones. Y él va mezclando, ¿sí? Básicamente los hace como una mezcla de cómo funcionas, qué arquetipo tienes y el tipo de personalidad que desarrollas, ¿sí? Y con todos estos autores, yo veo que hay un fenómeno en común que es el uso de la fantasía, ¿sí? El uso de la fantasía como herramienta para afrontarnos a algo nuevo o algo desconocido. Con Piaget, bueno, tienes algo que no conoces, con la fantasía más o menos lo asimilan y entonces dicen, represento este conocimiento de esta manera. Freud ni se diga con todas sus representaciones psicológicas, Hitchcock con todas sus películas, Marnie, Pájaros, todos esos hablan de alguna psicopatología específica
del desarrollo de la personalidad. Y Jung, pues toda su teoría de arquetipos son representaciones y son fantasías. Y aquí entran las fantasías que nosotros nos creamos, el cuento que nos contamos, incluso las mentiras que nosotros utilizamos y desarrollamos para poder funcionar. La mentira básicamente es una herramienta social que aprendemos desde chiquitos para poder estar en juego con otras personas. Piaget, de hecho, dice que si tú como niño a los 3 años no desarrollaste ciertas habilidades sociales, ya más tarde ya no las vas a desarrollar. O sea, por ejemplo, si no aprendes a compartir y pasan tus 3 años y no aprendes a compartir, vas a llegar al kinder con más niños y no vas a quererles compartir tus juguetes y entonces ya nunca más van a querer jugar contigo. ¿Por qué? Porque tú no compartes y tú no juegas con esos juguetes. Álvaro. Bien, es el caso de los niños ferales, ¿verdad? O sea, hay habilidades que se aprenden en ciertas etapas de la vida. Si no se aprendieron, pues ya las perdieron, ¿no? No las recuperan, no las desarrollan posteriormente. Y se me ocurre esto, ¿no? Creo que es un caso como bien famoso eso de los niños ferales. No recuperan, por ejemplo, no desarrollan la habilidad del habla, no desarrollan ciertas habilidades de compartir cosas, vaya, habilidades sociales, ¿no? Las truncan hasta ahí porque nunca las desarrollaron. Entonces me viene a la mente esto, ¿no? De los niños ferales. Honestamente no he escuchado de los niños ferales, me lo llevo de tarea, pero el concepto básico que dices, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Ahorita unas compañeras me decían que, pues, ¿dónde van a quedar los niños no socializados de ahorita de la cuarentena, de la pandemia? Porque, por ejemplo, si tú eres hijo único, es algo que se nota. ¿Por qué? Porque no desarrollas ciertas habilidades sociales como compartir, como jugar con otros, incluso el hablar, de aprender a hablar más rápido. O sea, a lo mejor, ¿cuántas veces no le has dicho a alguien, a pesar de que no conoces su situación familiar, le dices, oye, tú eres hijo único, ¿verdad? Tiene características específicas de una persona poco socializada con otros humanitos chiquitos, ¿sí? ¿Qué, Entonces dices, qué pasa si no eres hijo único en general, pero si eres hija única, como yo, que solo tengo hermanos? Es que esa es otra cosa. A ti, los que tienen hermanos no les dicen, ay, tú tienes hermanos, ¿verdad? No, a ti más bien te dicen, tú eres el chiquito de la familia. O tú eres el hermano mayor, ¿verdad? Porque también creciste con ciertas habilidades sociales específicas que moldearon tu personalidad. Y si eres el hermano menor y el hermano chiquito, y aparte eres niña, porque son puros niños, bueno, hay características generales, porque no son iguales en todos, pero dices, bueno, eres la chiqueada, la que cuidan, a lo mejor eres más expresivo emocionalmente o más apapachón, o a lo mejor un poco más despreocupado porque total, tus hermanos te cuidan, ¿no? O el Esa soy yo. hermano, ahí está. O el hermano mayor es como del responsable, el que se tiene que hacer cargo de los hermanitos, de cuidarlo, a lo mejor el líder, el que los está guiando, ¿sí? Y dices, bueno, yo soy así, ¿no? Pero yo soy el hermano de en medio. Pero resulta que tu hermano mayor optó por tener un rol desentendido de tu familia y tú adoptaste el rol del hermano mayor y esa tiene características específicas, ¿no? Pero a su vez son ciertas representaciones específicas de tu desarrollo, de tu personalidad, a lo mejor dicen, ay, bueno, te atoraste en esta etapa o no cruzaste este hito de desarrollo de la manera más óptima, entonces, pues por eso tú eres así, ¿no? A lo mejor tu temperamento sí va a ser igual, pero la parte del carácter, eso sí se puede cambiar y sí se puede moldear, porque la verdad es que ponte a pensar que mm, los niños mexicanos de 10 años no juegan igual que los niños canadienses de 10 años, tampoco juegan igual que los niños de 10 años de Etiopía, ni tampoco de los niños de 10 años de China. ¿Por qué? Porque su entorno es distinto, los valores que se les inculcan son distintos, entre pues muchas otras cosas, ¿no? Pero con todas estas opciones de personalidad, porque ahora sí que em, el definir la personalidad ahorita hay hasta pruebas de 16 personalidades, ¿no? Alguna vez lo llegamos a hablar, ¿no, Lorea? Es que soy NTJ y esto quiere decir esto, pero a lo mejor lo haces la misma prueba en un mes y te sale ligeramente distinto y es porque como vas cambiando conforme tu entorno cambia, tus situaciones cambian, ahora sí que
puede salir igual o no. Hoy eres una princesa de Disney y en 6 meses repites la prueba y resulta que eres otra princesa de Disney. Pero todas esas son representaciones arquetípicas de, bueno, esta princesa es así por esto, esto, y encaja en este estereotipo, vaya, en este arquetipo, como los llama Jung, ¿no? Y para nosotros es muy sencillo entender este tipo de representaciones. Nos hace sentido que Dumbledore sea ese viejito sabio con barba larga y no a lo mejor un enano pelirrojo y saltarín como un sabio, porque, bueno, es que el arquetipo que tenemos para representarlo en una cuestión social y ya más comunal nos hace sentido, ¿sí? Y todo esto es un juego de fantasía con el cual nosotros asimilamos el caos. Vaya, el caos y el orden, que ahora sí que es la manera en que nosotros aprendemos, la manera en que nosotros crecemos, vivimos en un caos, lo representamos de alguna manera, lo organizamos y entonces tiene un orden. Lograr ese orden nos da una sensación de paz, de tranquilidad, de desarrollo de algún conocimiento nuevo, pero todo empieza de ese caos. Si tú llegas a terapia, llegas con un caos de ideas de pensamiento, los trabajas, los analizas, los estructuras y sales de terapia entendiendo ese caos. Pero la mayoría de la gente lo que hace es representaciones, el uso de la fantasía para poder entonces entender algo que es desconocido, que es caótico. Entonces, como herramienta es fabulosa. Como habilidad social sirve mucho. Como híjole, como en las artes, la fantasía es básica, en la pintura, la escritura, la escultura, el cine, o sea, todo eso está con base a la fantasía. Sí, pero ¿qué pasa si tú vives en el estado de fantasía todo el tiempo y entonces estás buscando una pareja, ¿no? Llega Lorena y dice, bueno, yo conozco, bueno, vamos a agarrar a Álvaro ahora. Álvaro, llega y conoce a una chica, ¿no? Y lo primero que le atrae, vamos ahora sí que desde la perspectiva de Darwin, todo, selección natural, todo lo que Álvaro ve como una mujer atractiva y dice, ella tiene no sé, desde su muy inconsciente biológico, dice, tiene esas caderas partederas, no sé si han escuchado esa frase, es que tiene caderas para parir. O sea, tiene una voz súper maternal, tiene un aroma súper delicado. Son todos esos marcadores biológicos que nos llaman la atención de esa persona que no conocemos y decimos, ese me gusta, ese me atrae. ¿Sí? A lo mejor si Álvaro viviera en los 1300, 1400, el estereotipo es esa señorita gordita, me gusta porque eso quiere decir que tiene dinero y no nos vamos a morir de hambre y pues eso quiere decir que está bien alimentada y está sana. Y a lo mejor ahorita dice, bueno, el estereotipo es a lo mejor una persona más fitness, más delgadita, yo qué sé, lo que vaya ahora sí que en cada época y cómo se van marcando lo que resulta atractivo a nivel biológico en cada tiempo. Y luego Álvaro empieza a platicar con esta chica y empiezan a encontrar temas en común y obviamente ambos van a decir todo lo que los hace pues un prospecto de pareja agradable y bonito, desde, es que no me gusta la lectura y yo fui a tal lectura, a tal plática, yo escuché este podcast y hablamos de filosofía. Y encuentran todas esas cosas en común y obviamente tú muestras lo más bonito de tu persona, lo más atractivo. ¿Y qué sucede? Álvaro deposita una fantasía en esta persona. ¿Sí? Y le pone la fantasía de su pareja ideal, lo que a él le gustaría tener en esa pareja y dice, yo lo encontré en esta persona. Él no se da cuenta, ¿sí? Esto sucede súper automático. Ponemos una fantasía en la persona. Pero luego pasan 2, 3 meses y comienzan a convivir un poquito más y empiezan los conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué conflicto entra? No, pues ahora se pelearon la primera pelea y no es porque llegara la primera pelea, no es porque entrara el conflicto. Lo que sucede es que llega el primer asomo de realidad, ¿sí? Se empieza a desmoronar la fantasía. Entonces, probablemente Álvaro no se enoje con la persona, ¿sí? Se enoja con que su realidad se está destruyendo y se está desmoronando. Y todas las parejas a corto, mediano, incluso largo plazo, llegan a un punto de fricción donde a lo mejor todo lo que a Álvaro le parecía adorable de esa mujer perfecta le resulta terriblemente molesto. O sea, a lo mejor esa voz delicada con la que hablaba y nos platicaba todas las noches es de, ya cállate, ya no aguanto esa voz chillona que la verdad ya no la tolero.
¿sí? Y todo eso que nos resultaba lindo, tierno y atractivo, es que, ay, es súper graciosa, la presume con todos sus amigos como, ay, no cuenta unos chistes padrísimos, al rato no se puede tomar nada en serio, todo es un chiste para ella, ¿sí? Y nos molesta, pero no nos molesta la característica a fin de cuentas nos provocó cierta atracción al principio. Lo que nos molesta es que nuestra fantasía no es ahí como, no nos gusta la fantasía se desmorona, se asoma a la realidad y estamos molestos con nosotros porque nos enamoramos de una fantasía, ¿sí? Entonces ahí pueden pasar varias cosas. A lo mejor terminas la relación porque eso no funciona y te buscas a alguien más, o en mayoría de las relaciones, tanto funcionales como disfuncionales, continúa la relación y empiezas a conocer esa parte real de la persona, ¿sí? Lo que realmente es y empiezas ahora sí a pasar ese umbral del enamoramiento donde todo es fabuloso y hermoso y entras a lo que es la etapa del amor, ¿no? Donde ahora sí que no es tanto un sistema dopaminérgico el que te rige, sino llegas a la oxitocina, que es el apego, ¿sí? Desarrollas un apego, un afecto un poco más allá, más profundo, ¿sí? Y ahora sí que llegan los defectos y hay un montón de cosas que no te gustan, a lo mejor te cae gorda la persona, pero hay un afecto más profundo, entonces eso no importa, ¿sí? Y con lo que decías, Lorena, de las mentiras, que se nos hace más difícil mentir con alguien que es tan cercano a nosotros, eso se da porque precisamente existe un afecto más profundo. Entonces, no es tan fácil perder a alguien. ¿Sí? A lo mejor con esas mentiras pequeñas y poco y piadosas y poco significativas, si le mentimos a alguien que nos importa o le importamos mucho, si se dan cuenta, a lo mejor no los perdemos. Se enojan, pero no los perdemos. Tú miéntele con una facilidad a un desconocido y a lo mejor va a decir, ay, qué mentiroso, ya no quiero saber de ti, y se van y se separan porque no hay un apego. Vaya. Pero, ¿qué pasa? Llegas a este umbral de realidad y ahora sí que ves la personalidad y las patologías de cada persona y empiezas a ver ahora sí lo que te atrae de esa persona de manera más real y de forma funcional, ahora sí que realista, pues tienes ese tipo de relaciones que a lo mejor vemos en las series o en las películas. Por ejemplo, si vieron How I Met Your Mother, ¿sí? Muchos decían, hay dos tipos de pareja, las que tiene Ted y sus múltiples novias y las que tienen Marshall y Lily. Y Marshall y Lily se pelean y no están de acuerdo y a lo mejor Marshall es un poco erupta y es un poco apestoso y a Lily no le importa, ¿sí? Tienen una relación un poco más funcional con defectos, con realidades, pero tienen un cierto toque de fantasía. De todos modos, juegan y la hacen uso de como una herramienta de convivencia. Y esas, vaya, son como quien dice las parejas funcionales, pero luego no les hacemos tanto caso, no nos resultan tan atractivas porque esas parejas funcionales pues nos aburren, vaya, o sea, parejas funcionales bonitas, la de Op, la pareja de Op, es una pareja que comparte, que tiene un duelo, que sufre, que se complementa, pero pues el centro de la película no es ni siquiera sobre ellos en la pareja, es de todo el viaje del hombre, ¿no? Si vieron Friends, Chandler y Mónica tienen una dinámica pues no quiero decir normal, pero más funcional, con sus pros y sus contras y lo saben lidiar y lo saben manejar. Pero qué parejas sí nos gustan y sí nos llaman la atención y, ay, no, vivimos rodeados a lo mejor de esas parejas de novela coreana súper idealizadas y embarrutadas de fantasía hasta no poder, ¿no? Si vieron Vampire Diaries, no, las parejas de estos dos que se aman y sufren y se pelean, pero dan todo por el otro y es que sí, y están rodeados de fantasía, están rodeados de drama, de caos. ¿Sí? Ahí entra el caos. Eh, ves Diarios de una Pasión. Esa pareja, yo cuando vi Diarios de una Pasión la primera vez, yo dije, ay, qué hermosos. Y la veo hoy en día y digo, no, por favor, o sea, no, está muy mal, esto está medio enfermo, pero a todos nos gusta, ¿sí? Y nos gusta porque está llena de ese concepto de fantasía, de caos, de ese vaivén, porque lo cotidiano, lo estable, lo bonito de esas parejas, como Chandler y Mónica, como incluso Harry Potter, ¿no? Ron y Hermione son una pareja muy normalizada, ¿sí? Que no tiene tanto drama, ¿sí? Con sus defectos, sus pros y sus contras, pero pasan a segundo plano porque nos aburren,
no nos llaman la atención a largo plazo, ¿sí? Pero bueno, llegan estas parejas súper 50 sombras de Grey, donde hay esa fantasía y hasta la sexualidad súper fantasiosa y a lo mejor con un cierto toque medio patológico. ¿No? Y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas parejas que nos llaman tanto la atención? ¿Sí? Esa Vera Fermiga de Bates Motel, porque esa mujer tan disfuncional me resulta tan atractiva y yo que soy a lo mejor una persona tan normal y tan funcional, un doctor respetable, digo, lo voy a dar todo por ella y voy a hacer cosas impensables por ella, ¿sí? Es porque te ofrecen esa dosis de caos medida, ¿sí? Con un sinfín de fantasía y que hasta cierto punto, como tienes esa fantasía para poderlo explicar, tienes una cierta resolución, ¿sí? Y la resolución da placer. La veas de donde veas, resolver ese conflicto te da placer, ¿sí? Tranquilidad, paz, etc, etc. ¿Sí? Si tú te subes a una montaña rusa, que ninguna montaña rusa vas a ver que dure más de 2 minutos, vas a tener ese vaivén de emociones, la adrenalina, el peligro, a lo mejor esa sensación de me voy a morir, pero se acaba el viaje. Y esa resolución es la que te da paz. ¿Lore? Oye, el otro día leí un artículo que se publicó en una revista que se llamaba Evolution and Human Behavior, creo, Ujú. y era un estudio en el que decían haber encontrado que las personas con rasgos patológicos resultan más atractivas, tienen más parejas sexuales que las personas sin rasgos patológicos importantes y que también tenían más hijos. Y los investigadores incluso se aventuraban a suponer que igual y los rasgos patológicos eran una especie de ventaja evolutiva. En ese momento me pareció muy desconcertante, ahora creo que está cobrando bastante sentido. Eh, y una cosa que yo me preguntaba, que creo que quizá Michelle me lo ha confirmado, porque hace un rato ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención, que ha dicho, la felicidad te está endrogando o algo así. Y yo me preguntaba si la atracción de la gente hacia las personas con rasgos patológicos tendría algo que ver con lo que nos genera a nivel, no tanto a nivel emocional, sino quizá más bien a nivel químico. En varias ocasiones he leído que se compara el efecto de tener una relación tóxica con el de tener una adicción a las apuestas, por ejemplo, o a las drogas, y que aparentemente el hecho de a veces recibir cariño, pero a veces recibir abuso, pero a veces recibir cariño, produce adrenalina. Y esta, al ser un estimulante, pues para nosotros genera una especie de adicción, ¿no? En una relación estable tienes dopamina, sí, pero también es una relación predecible y para algunas personas a lo mejor aburrida. ¿Y por qué lo considerarían aburrido? Pues quizá por eso, porque al contrario, en una relación tóxica no solo tienes dopamina, sino que también por la dinámica que hay en esa relación se produce adrenalina y siempre estás ahí jugándotela y arriesgándote, pero en esas ocasiones en las que obtienes cariño resulta más intenso, ¿no? Por la mezcla entre adrenalina y dopamina. Sí. Álvaro quería decir algo. Ah, bien. Es curioso esto de las estrategias evolutivas, porque también me viene como esta cuestión de por qué estos rasgos nos atraen o le atraen en mayor medida a las personas, siendo que son rasgos no deseables, ¿no? Realmente, o sea, los romantizas, pero creo que son rasgos realmente no deseables, estar con personas que sean así, pues. La cuestión es que en la vida cotidiana te percatas de que el señor o la señora que siempre están en conflicto, que se están peleando todo el tiempo, que se golpean, el marido es alcohólico, la señora pues tiene muchos problemas, le debe al Coppel, al Electra y todos estos problemas, tienen 8 hijos, ¿no? 6 hijos. La cuestión aquí es que entendamos la estrategia evolutiva. Es posible que estos rasgos, aunque particulares, no sean deseables, pero la función sí es, ¿cómo decirlo en cuestión de estrategia? Los mamíferos, ya saben que está esta cuestión de los mamíferos, tienen ciertas estrategias de tener pocas crías y la inversión de tiempo es muchísima para cuidarlas. Y hay otras especies que porque no pueden invertir tanto tiempo en estas crías, entonces tienen muchas crías porque se les van a morir un montón, ¿no? Entonces están los peces, las tortugas, tienen muchísimas crías ahí porque del mar de la playa al mar se van a morir la mitad.
Entonces me parece, si me permito y me doy muchas licencias de analogías, que todas estas características son ciertos rasgos de la personalidad también en este sentido de estrategia evolutiva, ¿no? Quizá estas personas van a tener 8 hijos, pero 4 se les van a morir, ¿no? Les sobrevivan 2 a las drogas y pues bueno, está bien feo lo que estoy diciendo, pues, No, es muy pero, cierto. pero bueno, planteado así, como estrategia evolutiva, una cuestión mecánica, sin que ellos, o sea, las personas no analizamos estas cosas, ¿no? No andamos por la vida pensando, mi estrategia evolutiva va a ser tener 10 hijos porque realmente van a ser hijos que no van a tener muchas herramientas y pues quién sabe si sobrevivan a la vida, ¿no? Entonces, se me hace que me estoy poniendo muy oscuro, mejor aquí lo dejamos. Ya sabía yo que... Am, de hecho, mira, te voy a poner un súper ejemplo, Álvaro, porque esas estrategias, ahora sí que yo no sé si Darwin estaría muy orgulloso o retorciéndose en su tumba con todas estas cosas que vivimos hoy en día, pero esa selección natural juega, o sea, el ambiente, el entorno y ahora sí que la especie que sobrevive y la especie que prevalece y que se reproduce, también, o sea, depende enteramente de ahora sí que lo que está, lo que se reconoce como atractivo a nivel biológico. Hoy en día te lo decía, bueno, a lo mejor en el 1300 que estuvieras pasado de peso era un indicativo de que tenías dinero y que podías comer. Hoy en día es que si tienes a lo mejor un exceso de peso es de, bueno, es que no te cuidas, ¿no? A lo mejor una persona fitness dice, tiene para comer bien, para cuidarse, para alimentarse, entre otras cosas. Pero ¿qué vemos hoy? Hoy vemos una época de fantasía, híjole, donde yo me vuelvo un poco loca, de fantasía súper exagerada, porque vivimos en redes sociales donde todo es fantasía, ¿no? Entonces, Sí, uno voy a decir una de las especies, vaya, que ahorita tiene ese auge, son muy atractivas, son los narcisistas, ¿sí? O sea, si tú, Lorena, quieres una pareja que te llene de flores el cuarto, que te lleve serenata, que te compre un montón de cosas, que te tome esas super fotos fabulosas de Instagram, que te presente al mundo como la reina que eres, búscate un narcisista, ¿sí? Porque el narcisista te va a enaltecer, te va a dar, te va a llenar de todos esos detalles de redes sociales, todos esos detalles de Instagram, de esas muestras de afecto súper, hiper extraordinarias. ¿Sí? Y no las va a hacer para ti, o sea, vamos a ser realistas, no lo va a hacer para ti, para hacerte feliz, lo va a hacer para él llenar su ego y él recibir tu reconocimiento de, es que ve cómo me tratas, es que wow, eres maravilloso, la mejor pareja del mundo. Y aparte de ti, todas esas personas que ven cómo trata a Lorena y cómo le enaltece y el ego sube y es fabuloso y él es feliz contigo porque tú cubres esa necesidad suya narcisista, ¿sí? Y si tú quieres una pareja así, estás escuchando y dices, búscate una persona narcisista. Solo que tienes que saber que el precio que vas a pagar es que si, por ejemplo, tú necesitas a alguien que sea empático contigo, un narcisista no lo va a hacer porque los narcisistas carecen de empatía, no al 100%, pero sí la carecen, porque van a ser empáticos contigo cuando ellos puedan tener algo a cambio, ¿sí? O obtener un reconocimiento, o lo van a hacer tú, si tú les platicas tus problemas, los van a hacer de ellos, ¿sí? O a lo mejor no van a estar presentes contigo en momentos difíciles, sea solas en tu cuarto, donde tú solo quieras estar ahí tranquilo, donde no le vas a dar a lo mejor un cumplido, donde quieras recibir toda esa atención, porque no hay donde él pueda recibir esa atención de decir, selfie, aquí estoy dándole a papachos a Lorena que está tristona, pobrecita, hashtag amor, ¿no? No va a pasar, ¿sí? Porque sí. es un momento íntimo y va a ser muy difícil que haya afecto en ese momento. No va a haber empatía, no va a haber un montón de cosas, pero Lorena dice, no importa, soy feliz porque ve cómo me trata y yo también obtengo un beneficio que es el de, pues, me tratan como la reina que soy. A lo mejor ¿qué va a pasar si a Lorena, sus muchos amigos, le empiezan a dar muestras de afecto, de amor, de cariño? Va a toparse que su narcisista amoroso, que le está llenando de flores, también la va a llenar de celos. ¿Por qué? Porque no confía en ti, sino porque está viendo amenazada esa fuente de alimento para su ego, porque quiere decir que Lorena recibe afecto de otros, entonces Lorena también le va a dar afecto a otros y no solamente a mí.
¿sí? Entonces son gente que a lo mejor te va a buscar acaparar para ti solo. O sea, aguas con que tengas amigos, con que tu familia te dé afecto, porque eres para mí. Y tú estás en función de mi felicidad y de mi ego y de mí entero, vaya. Qué Entonces no le feo. puedes dar a alguien más, ¿sí? Pero estas parejas funcionan y se ve porque eso es lo que ahorita está como que de moda y es lo que vemos en esas redes sociales. Funcionan porque nos dan ese rush y lo que dices, Lorena, de la felicidad como droga, híjole, tú escuchas gente que dice es que pues hay que ser feliz, ¿no? Hay que buscar la felicidad. Yo honestamente, yo en lo muy personal, yo digo, hay que buscar la paz interior, porque la felicidad, híjole, es un arma de doble filo por donde la veas. Una persona que es feliz es irracional, no toma decisiones pensantes. O sea, si tú tomas todas tus decisiones en un estado de euforia y de felicidad, a lo mejor a las días siguiente va a decir, es que, ¿qué hice? O sea, a lo mejor no fue nada malo, pero me pasé, ¿no? Porque pues estás drogado, estás dopado de felicidad, ¿no? Y toda esa felicidad, a lo mejor esa miel la encuentras en esa etapa de enamoramiento, donde el enamoramiento está con tu fantasía, ¿sí? Y donde no ves esos defectos, donde no ves nada de eso. Entonces, cuando entras a la realidad, ¿sí? Le decía a algún paciente hace mucho, es que tienes un cupcake y el cupcake es bonito y está adornado, ¿sí? Pero lo pruebas y a lo mejor no te encanta o te empalaga y te llena de azúcar y no es en esencia lo que te nutre. Pero al cupcake, quítale el betún y ¿qué ves? Ves un panquecito, ¿no? Un panquecito de nueces, de chocolate, de lo que tú quieras, ¿no? Y eso es lo que es real la persona, ¿sí? Tú le pones el betún a la gente, tú le pones esa fantasía, tú le pones todo eso, todo lo que proyectas desde tus necesidades, tus inquietudes, y luego te enojas porque esa persona no cubre todas esas necesidades, ¿sí? Y le echas la culpa y te peleas con ellos y les dices, es que tú no eres la misma persona, es que ya no te importo, ¿sí? Y es como de, no, la verdad es que siempre he sido así y resulta que tengo intereses personales, quiero desarrollarme académicamente, tengo amigos, quiero pasar tiempo a solas porque pues no eres mi mundo entero, ¿sí? Y entrar en conflicto con esa realidad para mucha gente es el punto de quiebre donde dices, o me voy a la realidad y vivo con esto que es más real, que me va a dar un poco más de sustancia a nivel afectivo, que me va a dar paz, una estabilidad, ¿sí? No va a ser una línea plana, va a ser con un pequeño vaivén, porque a veces estamos perfectamente estables con nuestra pareja y peleamos de la nada, ¿no? ¿Por qué peleamos de la nada? Porque queremos ese pico de, a ver, ¿sigue vivo este asunto? ¿Se sigue moviendo? Sí se mueve. Ah, ok, ¿sí? Y nos da esa pequeña microdosis de caos y de resolución, ¿sí? Pero el otro caso es que a lo mejor, pues sí, terminas con esta persona, pero te buscas una persona completamente similar con quien depositar la misma fantasía y volver a vivir pues esta mentira, vaya, ¿sí? Porque pues no es más que una mentira que nosotros nos contamos, es una mentira que nosotros hacemos uso para lidiar con una realidad conflictiva, ¿sí? Que a lo mejor la realidad conflictiva es que, híjole, a lo mejor yo también soy un hígado y pues si no me busco una persona con estas características en específico, me la voy a vivir peleando con esta persona o no me van a querer, ¿sí? Y te metes también tú tu fantasía propia y es la que muestras, ¿sí? Entonces, todo lo que es nuestra personalidad, el temperamento base, ¿sí? Todo lo que traemos nosotros. Independientemente de los autores que tú leas, de las teorías de desarrollo que tú leas, ahora sí que yo tomo de todas lo que más nos sirve para explicar lo desconocido, moldean tu carácter, cambias de situaciones, cambias de edad, cambias de situación geográfica y ese carácter se modifica y se va afianzando en una personalidad que tú ya tienes, que tú muestras, que va a cambiar, o sea, va a seguir evolucionando, ¿sí? Y entonces vas a buscar una personalidad que te sea afín. A lo mejor te atrae algo que te complemente porque son parecidos, dices, de introvertido a introvertido, nos sentimos cómodos, me entiende, me comprende, funcionamos en en la misma frecuencia, ¿sí? O a lo mejor buscas algo completamente opuesto porque te complementa, porque yo soy un introvertido que no me gusta hacer esto, pero por medio de ti vivo esa parte extrovertida, esa aventura, esa fantasía y tengo esa microdosis controlada, segura, con la cual yo puedo vivir esto, ¿no? A lo mejor tienes esas parejas que funcionan, ¿eh? Y funcionan mejor que muchas funcionales, las parejas patológicas, ¿sí? El dependiente con el manipulador, este,
híjole, el celoso con el sumiso, o sea, todas estas parejas que dices, ¿por qué si están tan mal los dos funcionan tan bien? ¿No? Y es porque se complementan perfectamente. O sea, las patologías se complementan también. Dentro de su disfuncionalidad resultan funcionales, ¿sí? Y les funciona fabulosamente y duran mucho más que muchas parejas, pues, normales, vaya. ¿Por qué? Porque se dan se llenan sus necesidades y son felices y viven dopados y la felicidad no se les va a acabar jamás, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que la fantasía pues es mala, no, la verdad es que no es mala, hay que tenerla en esas microdosis dentro de nuestra normalidad y nuestra funcionalidad para ahora sí que darnos ese deleite, darnos ese pase de felicidad de vez en cuando, no vivir anclados a esa droga de felicidad y nos ayuda a lidiar con lo desconocido, nos ayuda a entenderlo, a, a darle un sentido de, digo, es una herramienta que utiliza la mitología, la religión está llena de fantasía, todo para poderte explicar de una manera digerible, ¿sí? El qué está sucediendo con tu entorno. ¿Y por qué te atrae lo que te atrae? Híjole, ponte a pensar a lo mejor en cuál es el sentimiento que te despierta, qué te hace sentir y qué necesidad estás cubriendo, ¿no? ¿Quieres cambiar el tipo de pareja porque no te funciona? Pues a lo mejor no la busques en el antro, búscala en una biblioteca. No te va a gustar y te va a aburrir porque pues no es lo que necesitas, pero vas a tener un cambio, ¿no? Y bueno, hasta aquí creo que se me fue un poco No, la no. mano con el Está tiempo, pero Al perfecto. contrario, ha sido un tema bastante interesante. Sí. Si no tienen más comentarios, entonces pasamos a Álvaro. ¿Qué nos has preparado hoy? Yo, yo solo antes de comenzar con el tema de hoy, venía todo el tiempo pensando acerca de esta cuestión del Big Five y de la tríada oscura, ¿no? Que de repente en la actualidad se le desdeña tanto, quizá ah, por quizá intentar colocar parámetros bastante rígidos de la personalidad, ¿no? Pero creo que es un parámetro bastante fiable. En el caso de la tríada oscura, el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, pensar que todos tenemos cierto grado de estas personalidades es interesante porque sí, ¿no? Es decir, todos tienen de repente comportamientos maquiavélicos. Que lo tengan en mayor o menor medida, esa es la cuestión. O también en la cuestión de los rasgos del Big Five, pues todos tienen ciertos grados de neurotismo, todos tienen cierto grado de introversión, extroversión, pero también estos parámetros sí son muy fiables a la hora de identificar ciertas características en las personas, ¿no? Y esto de las parejas, creo que nos puede dejar en claro un montón de cosas, ¿no? Por qué hay parejas que simplemente no funcionan. Y es algo que aclararon ahorita, algo que aclaraste, Michelle, es esto de que las parejas tienen que ser distintas para que funcionen, ¿no? Al parecer no, no tan distintas. Y ese es un mito, me parece un mito bien risible, ¿no? Es que se complementan y en el caso de las patologías, como lo mencionaste, pues se complementan, pero es una exclusión, ¿no? Son personas que tienen características patológicas, no personas con características normales, entre comillas, pues en personas con características, entre comillas, normales, pues creo que el parámetro para evaluar estas situaciones son distintos. Pero bueno, pues estuvo bien chida tu charla y el tema estuvo bien agradable. Entonces, gracias. bueno, voy a empezar. Ah, tenía tiempo intentando hablar acerca de esto, no sabía cómo abordarlo, voy a hablar del coaching. Y es que a partir de hace unos años, aquí en México, y creo que en gran parte de Latinoamérica también, el movimiento coaching es algo que se ha normalizado a tal grado que a la gente le parece ya bien cotidiano estar en estos diplomados, porque se dan diplomados de coaching, escuchan la palabra y realmente no saben bien de qué va, pero identifican que es un tipo ahí trajeado, dándoles claves del éxito a las personas, diciéndoles cómo mejorar sus negocios, sus vidas, sus parejas, en general sus relaciones sociales, ¿no? Y es que, bueno, me parece interesante cómo surge este fenómeno
Y este fenómeno, bueno, ¿qué es el coaching? El coaching es el entrenamiento o adiestramiento por parte de una persona que es hábil en alguna rama específica, por ejemplo, en la rama empresarial, y que te va a transmitir sus conocimientos a partir del entrenamiento. Es por eso que se hacen llamar coach, entrenadores. Sin embargo, se desvirtúa desde el término utilizado de la manera correcta. Y esto es una cosa que a mí me choca bastante personalmente, haciendo un paréntesis aquí, porque creo que cuando comenzamos a tomarnos licencias con el lenguaje, las cosas comienzan a salirse de control. Cierro el paréntesis y, y bueno, estos coach, ya no coach, entrenadores físicos, ya son coach de vida y hice una pequeña enumeración de la clase de coach que encontré. El clásico coach deportivo, el coach educativo, el coach empresarial, el coach funcional, el coach cognitivo, transformacional, organizacional, ejecutivo, el coach de liderazgo, coach ontológico. ¿Qué chingados es eso? O sea, yo entiendo ontología, me costó un chingo de trabajo, seminario de ontología, 1, 2, todavía en la maestría estuve viendo qué diablos era ontología, y llega un tipo ahí con alpargatas y su trajecito ajustado y con un corte medio extraño, y es coach ontológico, ¿no? Bueno, está bien. Coach esencialista, coach realista y de los que más me voló la cabeza, coach cuántico. ¿Qué pedo con eso? O sea, coach cuántico, ¿a qué se refieren? Y me gustaría pensar si estos coach cuánticos, bueno, por lo menos se han sumergido poquito en algo de física, ¿no? Algo tan fuera de contexto, de consenso para los mismos físicos. Pero bueno, bien. Ah, ¿qué es relevante en la actualidad de estas actividades? Bueno, creo que ah, ha facilitado muchas cosas. La hiperconectividad que tenemos en la actualidad para saber cómo está el negocio de mi amigo, a qué se dedica mi vecino, cómo le va a mi amigo de la prepa, cómo le va a mi vecino. Y estas añoranzas de ser cada vez mejores, quizá impuestas, quizá ya están ahí, estas añoranzas de querer ser felices también, y estas añoranzas vaya, de la superación, pues son un campo fértil para esta clase de charlatanerías, porque digámoslo con todas sus letras, son charlatanerías, ¿no? A lo largo de la historia de la filosofía, los estoicos, un ejemplo de filósofos que nos enseñan a cómo lidiar con situaciones difíciles de la vida, ellos nos mencionan que, bueno, cuando se nos presentan problemáticas, son dos clases de problemáticas, de las que no tienen solución y pues no podemos hacer nada al respecto, no tienen solución, ¿para qué nos preocupamos? No te atormentes, no pasa absolutamente nada. Y las que podemos resolver, si las podemos resolver, pues hay que actuar y ya, si no podemos resolverlas, pues tampoco te preocupes. Lo estoy reduciendo a su mínima expresión el estoicismo, eso no es el estoicismo, estoy haciendo una caricatura, pero la cuestión es que el coaching, sobre todo el coach emocional, empresarial y todo lo que tenga que ver con la cuestión psicológica, porque también hacen coach psicológico estos tipos, no tienen un grado, no son licenciados, no son maestros, no son doctores, pero están frente a personas, cientos de personas, en ocasiones miles de personas, diciéndoles por qué han fracasado sus vidas, han fracasado sus negocios y en general por qué son unos perdedores, ¿no? En esencia es eso, en esencia le dicen a la gente por qué no son felices, por qué les ha ido mal en la familia y por qué no son Carlos Slim. Básicamente les dicen, tú no eres Carlos Slim porque algo has hecho mal en tu vida, ve, mira, Carlos Slim empezó vendiendo chicles y tú no has podido salir adelante porque algo has hecho mal, ¿no? ¿Cómo comienza todo esto, todo este movimiento coach? En los años 90, ah, en Estados Unidos surge un movimiento para hacer más eficientes las dinámicas empresariales. Lo denominaron GROW por sus siglas en inglés, GROW,
Y bueno, básicamente Alan Fine y Graham Alexander son los creadores de este modelo. Y este modelo que es como el proto-coach, pues tenía o intentaba ser una cuestión seria, ¿no? Con una metodología un tanto clara, no tanto motivacional, sí con los objetivos puestos en los procedimientos de las empresas, identificar las cuestiones, los lastres ahí productivos y pues mejorarlos o erradicarlos. Básicamente en lo que ellos se colocaban énfasis en es en los objetivos que las empresas tienen o los grupos de negocios, el análisis de las situaciones, en qué situación se encuentra la empresa y si puede desarrollarse. Ah, opciones que hay, si se tienen opciones para desarrollo, si no se tienen opciones, cuáles son estas opciones y la más importante, qué acciones concretas se van a tomar para el futuro. Porque estas acciones no pueden ser meras especulaciones, tienen que ser cuestiones claras, logrables. Entonces, con base en un modelo bastante meticuloso, lanzado en los años 90, escriben un artículo, lo lanzan, lo publican, todo resulta bien, ahí se queda, pero a partir de los 2000, y como suele pasar con estas personas, con los charlatanes en general, pues rascan en cosas serias, utilizan lenguaje técnico de otras áreas a las cuales no pertenecen, y crean una estructura de pensamiento, pues, ¿cómo decirlo? Ah, una quimera. ¿Por qué eso son estas cosas? Estas cosas son quimeras de áreas serias y, bueno, cosas de su cosecha, ¿no? Bien, el coach, como vengo diciéndolo, no tiene una metodología clara. No existe una práctica unificada del coach. No existe una especialidad o una carrera en alguna universidad, por lo menos en una universidad seria, que tenga una licenciatura en coach por el momento, porque no dudo que en algún momento lo haya. Hay de homeopatía, entonces, pues bueno, no creo que estemos muy lejos de eso. La cosa es que si no hay una metodología unificada y esta práctica se da como Dios le da a entender a cada uno de los que se autodenominan coach, entonces, ¿qué seriedad tiene esto? ¿En manos de quién te colocas, no? ¿En manos de quién se coloca la persona que realmente tiene eh, ganas legítimas de salir adelante? Y creo que, bueno, a partir de todo esto, de describir de manera muy general lo que es el coach, las clases de coach que hay, vamos a enfocarnos un poquito más a cuáles son, en algunas ocasiones, porque ya vimos que las metodologías no son unificadas, ¿de qué van? ¿De qué van las clases del coach o los diplomados del coach? Bueno, estando y navegando en internet, me encontré con gente que utiliza lenguaje muy parecido y todos son coach. Sal de tu zona de confort. ¿A qué se refieren con salir de su zona de confort? Realmente le dicen a las personas que pagan los diplomados, ustedes no han triunfado porque están en la zona de confort. Esta gente es tan realmente estúpida que no sabe que la zona de confort para mucha gente es sobrevivir, vivir el pinche día a día realmente. No están en su zona de confort, están sobreviviendo, están tomando el 380. El 380 es una ruta de camión aquí en Guadalajara. Están tomando el 380 para llegar a su trabajo en la mañana, para cumplir con las horas, para salir de su casa, llegar hasta las orillas de la ciudad y llevar comida, pagar la renta, pagar las cosas de sus hijos, etcétera, ¿no? Ellos no están en una zona de confort, no están conformados porque para ellos representa esto algo, una facilidad. De hecho, creo que todo lo contrario. Para estas personas, el estar en una zona de confort sería otra cosa. No hacer esto que hacen todos los días. No chingarle día a día para sobrevivir. Pero bueno, una crítica fácil es eso. Estás en tu zona de confort. Otra de las herramientas de esos charlatanes es el abuso de las metáforas. Y a mí creo que la metáfora es muy útil
cuando se utiliza como eso, como metáfora, como una idea que puede ser análoga, que clarifica algo más complicado, haces una metáfora para que alguien se dé una idea de algo complicado. Porque la metáfora no funciona como lo que tú quieres ejemplificar. La vida no es, y una de las metáforas de los coaching es atravesar el desierto para llegar al oasis, ¿no? No siempre va a ser sencillo, va a estar llena de obstáculos. Va a haber momentos cuando estés casi más perdido, que sientas que vas a desfallecer y a rendirte, estás a punto de llegar a la meta. No es cierto, no es cierto. Hay gente que nunca llega a la meta. ¿Y eso qué? O sea, realmente esta, el triunfo, la felicidad, pues es una mercancía. Y si no lo tenemos claro, que el triunfo y la felicidad, esta cuestión de llegar a la meta es una mercancía, pues entonces creo que por el contrario, el objetivo que intentamos llegar, el de ser felices, pues nunca va a llegar, porque nunca vamos a llegar a esa meta, nunca vamos a llegar a la meta tan anhelada de ser felices. ¿Cuál es? ¿Dónde queda? ¿Hasta qué punto vas a llegar, no? Y si nunca llegas, ¿qué pasa? ¿Vas a ser infeliz toda tu vida? Bueno, porque no podemos ser felices tampoco todo el tiempo, ya lo dijimos. Ah, es curioso esta cuestión porque a final de cuentas el coach se alimenta de otras pseudociencias y de otras prácticas charlatanas. A principios de los 2000 inicia en la psicología un movimiento muy particular que es el de la psicología positiva. Lo que dice estas personas que publicaron artículos que intentaron ser también bastante serios en Science, en otras revistas, bastante prestigiosas de psicología, no solamente en Science. Y lo que decían ellos, que me parecía importante, relevante y rescatable, es que en psicología se habían siempre enfocado en las cuestiones negativas de la conducta, de la personalidad, de la psique humana. Solamente se analizaban y se discutían las cuestiones negativas. Y creo que yo fui claro ejemplo hace un momento cuando les mencionaba de la triada oscura, ¿no? Bueno, siempre nos llaman la atención estas cuestiones oscuras de la personalidad, del comportamiento humano. Pero ¿qué pasa con las cuestiones positivas? ¿Quién las estudia? ¿Cómo se resaltan? ¿Por qué no nos llaman la atención? Entonces, este es la finalidad de ese primer movimiento, llamaría yo un poco insípido, porque pues no se desarrolló a más, hubiera sido bueno. Pero la psicología positiva, junto con los temas de autoayuda, han sido los pilares fundamentales del coach. Y el coach que ya leyó a Depra Chopra y a, no sé, los cuatro tratados, libros de superación famosísimos, y ya está preparado para revelarte la verdad, casi, se la dijo un ser divino, ¿no? Él se la reveló y está listo con tus 6,000 pesos que le vas a dar, ya está listo él para otorgártela, porque la verdad no se le niega a nadie. Bien, la cuestión es que, perdón, perdón, no quiero ser muy agresivo con estas personas, pero es que me dan mucho coraje. Utilizan también ciertas figuras paradigmáticas, ¿no? Piensen ustedes en las personas que son el ejemplo de los coach todo el tiempo. ¿Por qué tu empresa no triunfa? Si Bill Gates empezó desde abajo, él trabajaba en una cochera, no tenía dinero, se salió de la universidad y triunfó. La cosa es la actitud. A ti te falta actitud positiva. Si no tienes la actitud, nunca vas a ser Bill Gates. ¿Cuál es tu excusa, no? Mira, ¿Cuál es mira tu... este que comenzó desde abajo y llegó a hacer esto. ¿Cuál es tu Sí, excusa? sí. Michelle iba a decir. Muy del estilo, gracias, como la ley de la atracción, ¿no? Que también se puso muy de moda con lo del coaching, es de piénsalo, atráelo y te llegará. Y si no te llega es porque no lo atraes hacia ti. Sí, exacto. Están bien loquitos. Es que precisamente una de estas cuestiones es de las que se alimenta también el coaching, el que les mencioné el último, cuántico. Lorena iba a decir algo. No, que justamente iba a decir eso que has dicho, que eso se conecta muchísimo
con el caso del coaching cuántico, ¿no? En el que se toman experimentos mentales de la física cuántica y conclusiones o hipótesis de estos experimentos, como que las cosas se comportan de manera diferente si hay un observador, y eso lo trasladan a la vida humana, ¿no? Y dicen, ah, entonces el observador tiene el poder de decidir cómo es la realidad. Tú decides cómo es la realidad. No, no funciona así, ¿no? No controlas la realidad con tus deseos ni con tu energía. Sí, Otra palabra muy utilizada, ¿no? Y que a veces, y que sí, se presenta de una manera que hace parecer que se está hablando de lo mismo, de la energía de manera científica, pero no es lo mismo sí. esa energía y la energía, o sea, no es lo mismo la energía en física y la energía que le pones a tu vida. No, no porque usemos la misma palabra estamos hablando del mismo fenómeno, ¿no? Y no Exacto. le envías señales al universo y el universo responde y provee lo que tú desees, ¿no? No sé. Exacto. Estos temas me superan, la verdad. No comprendo muy bien de dónde sacan esas analogías, ¿no? Y esta gente es bien igualada, de verdad, porque les voy a decir por qué este tema de la energía, por poner un concepto de tantos que utilizan, cuando yo hacía mi tesis, bla, 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 era tesis de física, bla, bla, Newton, y energía. ¿Cómo defino energía? Y intentaba definir energía y no encontraba una definición clara acerca de qué era energía. Le preguntaba a mi asesora, incluso en la tesis de maestría, y hace muy poco me enteré que el concepto de energía no hay consenso para definir energía en física. No hay un consenso claro, hay un consenso instrumental y práctico para utilizarlo, pero no hay un consenso claro de qué cosa es eso de energía. Entonces, en los especialistas, digo, no quiero ser falaz, no quiero hacer una falacia de autoridad, pero si los que llevan toda su vida estudiando fenómenos como estos, que para nosotros resultan intuitivos y evidentes, pero que no se entienden en lo teórico, ¿por qué nos va a llegar un tipo, un coach y decir que todo se trata de energía? ¿A qué chingado se refiere? O sea, ¿de qué diablos habla? En fin, ah, otro de los ejemplos clásicos es este del mexicano, Carlos Slim, ¿no? Empezó vendiendo chicles, es dueño de Teléfonos de México y de medio mundo, ¿no? Por favor, bueno, si tú no eres como ellos, si tú no eres un triunfador como estos personajes, es por lo que ya dijimos, falta de actitud. No le hablas al universo con todas las ganas que se requiere. Me encontré con cosas tan extrañas leyendo de coaching, como que hay coaching expertos en PNL, programación neurolingüística, ¿no? ¿A qué se refieren? ¿Cómo? Intento pensar de qué va esta cuestión, pero no, me metí a investigar, vi de qué iban y dije, no, esto no puede llevar a nada serio. Y de verdad hay miles de personas que toman cursos de coaching neurolingüístico. Te enseñan a cómo hablar, que ciertas palabras tienen ciertas reacciones, cómo introducir conceptos en las personas para que ellos lo relacionen de otra manera. Entonces dices, ¿qué es eso? Esto es intentar ser mago, ¿no? Pero bueno, bien. Creo que además del uso de las metáforas, el uso de los ejemplos paradigmáticos como los que ya les di, otro de los problemas del coaching, o bueno, no uno de los problemas para ellos, porque ellos lo capitalizan muy bien, es la necesidad de ser optimista, pensar que el optimismo es algo bueno en la vida, pensar que es mucho mejor ser optimista que pesimista. Si eres optimista, la gente le vas a agradar a las personas, estás viendo el lado bueno de las cosas, estás buscando la salida de las cuestiones, de las problemáticas empresariales, económicas en la familia, si eres optimista. Y la verdad que a veces, la mayoría de las veces, el optimista es un ingenuo ciego. Y es un ingenuo ciego porque maquilla la realidad, ¿no? Maquilla la realidad como Betty maquillaba los informes de Comoda, ¿no? Así de maquillada ve la realidad el, el optimista, realmente. Perdón. Ah, Pensar, pensar que el optimismo axiológicamente es superior al pesimismo, me parece un error.
Yo no estoy diciendo que el pesimismo sea la salida fácil y que todos nos hagamos Schopenhauer y que odiemos a los chamacos y que toda la gente nos caiga mal y que todas las situaciones se van a tornar en lo peor y que nada va a salir bien. No, 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 no. Pero creo que de cierta manera el pesimista tiene una visión un tanto más objetiva de las situaciones terribles que nos ocurren, ¿no? ¿Qué pasa cuando un optimista y un pesimista se enfrentan en una situación económica en una empresa, ¿no? Quizá el optimista diga, bueno, pero vendrán tiempos mejores, nos vamos a componer, no pasa nada, sigamos pidiendo préstamos. Y quizá el pesimista nos va a decir, no, 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 no. ¿Cómo que va a haber tiempos mejores? ¿No estás viendo la dinámica económica mundial? ¿No estás viendo la dinámica económica nacional? Todo tiende a que va a caer. No podemos salir de este problema. No podemos suponer que van a venir tiempos mejores. Entonces, me parece que de repente dosis de pesimismo nos pueden resultar mucho más práctico que un tipo que nos esté echando porras ahí diciéndonos que todo va a estar bien, sin ninguna justificación de absolutamente nada. Bien, tenemos también esta necesidad, la gente últimamente lo noto en redes sociales, que creo que es como nuestro campo de estudio más práctico para estas charlas, ¿no? Ver qué pasa en redes sociales y ya lo venimos a platicar aquí a Máquina de Experiencias. Ah, la gente requiere que otras personas vean que son felices, que son capaces, que son triunfadores y que son plenos. ¿Cómo vas a ver en Instagram a alguien que, pues, que no es feliz, ¿no? Que no es capaz o que no es pleno, ¿no? Tienes que evidenciarlo ahí que lo eres. Y si no lo eres, pues fácil, te metes a un coach y ya, no pasa nada. Uno de los ejemplos que estuve viendo, porque me aventé varias pláticas de coach, es de un tipo que cobra 5,500 pesos el boleto, se presenta en teatros, y él les estaba dando la clave para ganarse su primer millón de pesos en un año. Y él les decía, es facilísimo ganarse 1 millón de pesos en un año. ¿Por qué? Porque es una cuestión de enfoque. Si tú te enfocas, vas a obtener tu primer millón de pesos. Si sacas su pizarrón, el tipo saca un pizarroncito, coloca la cifra 1 millón de pesos y dice, bueno, la cosa es que dividimos 1 millón de pesos en 365 días del año, el resultado son 2,739.70 centavos. Ese número, los 2,739 pesos, es en el número que te debes de enfocar. Tienes que ganar eso todos los días y así vas a obtener 1 millón de pesos al año. La gente le aplaudía. La gente de verdad decía, ay, sí, les estaba revelando las tablas de Moisés. Este señor trae la verdad. De verdad, a veces pienso que la gente en masa cuando está en masa desaparece su capacidad racional. Y las vísceras les ganan a todos, ¿no? Y se vuelven una masa amorfa, sin impensante, bien rara. Bien. Bueno, la felicidad, como ya les dije, pues se ha vuelto una mercancía. Y creo que es un dogma, además de una mercancía, creo que es un dogma. En Máquina de Experiencias ya hemos hablado en ocasiones pasadas, quizá de pasada, nada más, que esta cuestión de la felicidad, pues incluso yo lo veo como un dogma en la psicología, ¿no? En la psicología clínica, quizá, espero haya excepciones, pero el hecho del dogma de la felicidad, intentar que las personas sean felices, porque es el objetivo de la vida, o que las personas vivan, ¿no? Si hay personas que legítimamente y de manera muy clara quieren expresar que no quieren vivir y sus razonamientos son pues viables y fuertes y contundentes, a veces parecería también el dogma de la psicología decirles que la vida es muy valiosa, ¿no? Y esto me cuesta trabajo decirlo porque para mí en lo personal, intuitivamente, la vida es muy valiosa. Intuitivamente creo que la felicidad es muy valiosa, pero creo que sería ingenuo pensar que tenemos que tomar estos dos pilares, la felicidad y la vida, como dogma para medir el comportamiento de las personas. Bien,
no es necesario, más bien es necesario, y hago esta pregunta para ustedes y para que los que nos están escuchando se la hagan. ¿Realmente es obligatorio ser feliz todo el tiempo? ¿O realmente o es obligatorio ser pleno todo el tiempo? O una tercera pregunta, ¿qué significa el triunfo para ustedes? Ah, Michelle. Es que ya me le diste al clavo a lo que venía pensando. Desde que dijiste coaching dije, esto está bueno. Em, Les comentaba hace ratito que precisamente la cuestión de la felicidad, sobre todo lo que es la parte de la clínica en psicología, yo en lo personal, yo jamás le voy a llegar a decir a alguien, es que, pues aquí la idea es que tú seas feliz, ¿no? No, la idea es que tú estés en paz contigo mismo, en paz con tus Bien. decisiones. O sea, que no te, la idea es buscar esa homeostasis mental, física, emocional, donde te encuentres, ahora sí que no pleno, porque no quiero decir pleno, sino que te encuentres satisfecho con lo que tienes, cómo lo tienes y cómo lo vives, que hay una diferencia grandísima entre decir me siento satisfecho a me siento conforme, ¿no? Yo el término conforme a mí me hace todavía un poquito de ruido, pero satisfecho sí, donde te sientes no normal, pero funcional, donde te sientes tranquilo, no feliz, sí, porque les decía hace rato, el ser feliz es tu arma de doble filo porque todo el mundo dice hay que ser feliz, pero honestamente no se puede ser feliz todo el tiempo. Es imposible que todo el tiempo seas feliz porque imagínate que realmente logras estar en ese estado de felicidad todo el tiempo, 365 días del año, eso se va a volver tu nueva normalidad, tu nuevo estándar. Ujú. Entonces, ¿dónde va a quedar la nueva felicidad? ¿Qué vas a alcanzar? ¿Sí? ¿A dónde te vas a mover? Y algo No. peligrosísimo, peligrosísimo que tocan en el coaching, que es ahí donde yo también no puedo, me toca respetar. Desde mi parte laboral, me toca respetar la opinión y las creencias que cada quien tenga y obviamente lo que te funcione, pues yo lo respeto, pero desde mi muy personal punto de vista, a mí el coaching psicológico, hablando específicamente de esa rama que me ha tocado incluso vivir con parientes, yo digo, es que es muy peligroso. O sea, tienes a una persona que no está preparada, que no entiende todas estas bases. Digo, uno no estudia 4 años de psicología previo a hacer una especialidad para que nada más un coach de 3 meses te diga, yo voy a resolverte todos tus problemas. Y es peligrosísimo porque en una Exacto. experiencia de un conocido me dice, es que una de las compañeras comentó que pues, sufrió abuso sexual por parte de su padre y en el coaching estaba trabajando el perdonarlo, ¿no? Y al final del curso, el padre fue a visitarla a la sesión de coaching y lo perdonó y se abrazaron y fue mágico, ¿no? Y todo el mundo lloró. Y yo así de, es que, ok, Ya. pero es, o sea, estás tratando un tema de abuso sexual en una terapia grupal, que también yo no soy fan de las terapias grupales. Estás tratándolo con un experto que no sabe nada de contención y sobre todo cero contención en un ambiente donde lo que buscan es exaltar todas las emociones, llevarte a ese caos emocional para que cuando te den esa solución mágica que dices tú, Álvaro, cuando te den esa solución, entonces reorganices todo ese caos y sientas esa paz. Cuando Sí. realmente lo único que hacen es te tienen en paz, te exaltan y te vuelven a medio regular, pero la gente sale y a lo mejor ese conflicto que resolvieron pues, les dura 2 días porque realmente no trabajan en la parte profunda, no trabajan su dolor, no trabajan su duelo y vuelven a seguir Sí. conviviendo con todo eso que les duele y no llevan un seguimiento psicológico. Hay gente que dura años en terapia tratando temas súper difíciles y para que llegue alguien y te diga, esta es tu fórmula mágica para que pues superes tu trauma y seas feliz, a mí se me Sí. hace muy peligroso, muy irresponsable. Sí, es peligroso y creo que de repente sí debemos de llamar a las estupideces por su nombre, ¿no? Y faltarles al respeto, porque ellos no se lo tienen a la gente. O sea, decirles que realmente son cosas peligrosas, estúpidas, infundadas, y que ellos deberían de estar en la cárcel, ¿no? Así, o sea, así. Porque en ocasiones me da la sensación de que no saben la profundidad de lo que están haciendo. Y de verdad, creo que no lo saben. Creo que legítimamente ellos creen lo que están
transmitiendo. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que saben que eso es falso y saben que eso hace daño y saben que la gente va a salir eufórica y se va a sentir bien, pero como bien lo dices, a los días, pues van a regresar a una realidad muy terrible, sin dinero y, y pues muy timadas. La cuestión es esa, ¿no? La cuestión es el coaching emocional, pues directamente le hace daño a las personas, en cambio del coaching empresarial que pues que tima a las personas y las engaña de que van a tener un negocio exitoso, pero acá estamos hablando de la estabilidad emocional de las personas. Que bueno, en el coaching empresarial, si tu negocio no sale bien, pues también te vas a sentir muy mal. La cosa es los reduccionismos. Pensar que siempre estoy en conflicto acerca de que pensar que todo está determinado y que no importa nada lo exterior y también lo contrario, que todo lo exterior determina tu conducta interna o tus beneficios o lo que sea, ¿no? Lo puedes entender en la cuestión política, pensar que solamente importa lo externo, lo interno no. Pensar en la cuestión científica, que importa solamente lo interno, lo externo no importa. Y viceversa también, solamente importa el contexto y no o la cultura, lo que sea, y lo interno no importa. Eso es un conflicto evidente. Pero cuando te dicen que todo lo que importa es lo interno, la actitud, que el contexto no importa, híjole, creo que eso, así sea una cuestión académica, una teoría científica, una teoría política, ética, lo que sea, si te dicen que todo tiene que ver de adentro, de una actitud personal, hay que huir de ahí, definitivamente hay que huir de ahí. La realidad es compleja, la realidad es complicada. ¿Por qué no podemos hacer estas analogías que mencioné al principio? Porque el contexto de vida de las personas, de la mayoría de nosotros, no es el mismo que el que tuvo Bill Gates, por ejemplo, o Carlos Slim, ¿no? Eh, claro que hay casos en los que el triunfo en las personas con contextos muy parecidos al nuestro se dan. Y claro que es el resultado de un montón de cosas. Claro que es el resultado del esfuerzo de las personas, de su perseverancia, ah, de su inteligencia, pero también, en gran medida, es un resultado de la suerte. Entonces, en tanto no tengamos estas cosas claras, que hay variables que no podemos controlar y que por más ganas que le echemos a algo, quizá por más ganas que le eche yo y por más artículos que publique, quizá nunca voy a ser un investigador SNI 3, ¿no? Entonces, así son las cosas y creo que el engañar a las personas de esta manera y ser de verdad tan cínico como para utilizar la felicidad, la empatía, las esperanzas de las personas, las ilusiones, pues eso es bastante terrible, ¿no? Porque, pues, no solamente está la cuestión del engaño, está la cuestión de el uso del conocimiento para tergiversar la realidad deliberadamente, ¿no? Y eso de verdad me molesta bastante porque, como dices tú, Michelle, también he tenido casos personales en los cuales han engañado a gente de mi familia de esa manera, ¿no? Y cuando intentas hacerlo ver, la gente está tan alienada en ese fenómeno que dices, bueno, por gente como tú, es como yo estaba antes. Gente negativa, ¿no? Que solamente quiere que no triunfe yo. Entonces, no, pues chido, ¿no? Está bien, pues no hay bronca. Pero bueno, no es cuestión de actitud que nosotros tengamos. En parte no. Ahorros, triunfo, bienestar, trabajo, estudio y negación. Pienso en una persona de las colonias más marginadas de aquí de Guadalajara, en México. Este, ¿Por qué no le dices, oye, ¿por qué no ahorras? ¿Por qué no ahorras si pones un negocio y no te dejas ahí de estar trabajando, de empleado? ¿No tienes visión en la vida? Porque no puede ahorrar, porque apenas vive el tipo. ¿Cómo puedes llegar tú con un juicio de ese tamaño a simplificar su situación, a simplificar su vida, ¿no? Entonces, Ah, por último, pensar que el fracaso
cuando tienes una serie constante de fracasos y fracasos y fracasos y fracasos, estás a punto de triunfar. Es una de las también de las frases bastante utilizadas por los coach. Y no es cierto, o sea, si estás fracasando y fracasando y fracasando, pues la estás cagando, no eres bueno en lo que estás haciendo y algo estás haciendo ahí mal, entonces, pues haz otra cosa, ¿no? Entonces, vaya, creo que Quizá apelan a la probabilidad, ¿no? Si lleva tantos fracasos, pues entonces cuando tenga un pequeño triunfo, ahí le puedo decir, ¿lo ves? exacto, Era sí, justo lo que te decía, ¿no? sí. Y utilizan estos ejemplos, o sea, si ellos tienen a 10,000 personas que se han inscrito en su diplomado y de esas 10,000 personas, 3 personas han triunfado, yo no sé, a la gente las probabilidades no les causan problema, ¿no? Dicen, ¡ay, ahí están esas 3 personas! Yo pude ser de esas tres. Sí, güey, pero se inscribieron 10,000 y ninguna de ellas triunfó. ¿Qué onda con tus números? No están jalando bien. Y, y vaya, pues yo creo que hasta aquí voy a terminar esto porque si no voy a seguir hablando muy enojado del coach, no es mi intención, pero pues eh, les dejo las palabras a ustedes para que o bien me regañen o bien opinen al respecto. Muy bien, pues este podcast se nos alargó, pero yo creo que estuvo muy bien, estuvo muy bueno. Seguramente nuestros amigos que lo escuchen les va a gustar. Y si no hay ninguna cosa más que añadir, creo que ha llegado el momento de cerrar. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio número 4. Si les gusta el podcast, pueden seguirnos en la página de Facebook. Gracias a Michelle por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo episodio.